Luis del Pino es Radio Libertad. Comenzamos el repaso a las noticias contándoles que la juez que investiga el accidente ferroviario de Adamuz ha solicitado el nombramiento de 3 ingenieros de caminos para que elaboren un informe pericial independiente sobre las causas del siniestro, según ha publicado El Independiente. Estos peritos, que serán designados por la Junta de Andalucía, podrán acceder a la zona del accidente y apoyarse en otros técnicos si lo consideran necesario. Su trabajo se sumará al informe preliminar de la Guardia Civil, que incluye más de 2.500 fotografías, vídeos, declaraciones de testigos y comunicaciones de las cajas negras. Paralelamente, la juez ha autorizado a Adif a iniciar la reconstrucción de las vías una vez garantizada la recogida de todas las pruebas necesarias por parte de los agentes de criminalística. Con estas decisiones ya son 3 las investigaciones en marcha: la de la Guardia Civil, la pericial encargada a los ingenieros y el informe de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios de la CIAF. Bueno, pues la juez ha pedido que se nombren 3 ingenieros para llevar el tema, que parece ser que los tiene que nombrar la Junta de Andalucía. Intuyo que vamos a entrar en una tremenda batalla por nombramientos. Es una intuición, simplemente. Estoy seguro de que quienes podrían salir empapelados en todo esto y quienes prefieren pactar con quienes podrían salir empapelados van a hacer todo lo posible por controlar los resultados de las pruebas periciales. Vamos, por tratar de que, bueno, las conclusiones de carácter técnico no sean excesivamente técnicas. Vamos, que tengan su visión política. Así que me imagino que se van a escrutar con lupa los nombres de los ingenieros que se nombren como peritos, los nombres de quienes nombren a esos ingenieros, y bueno, pues vamos a ver qué es lo que sale de todo ello. En cualquier caso, la orden de la juez parece de cajón. Hay una comisión independiente de accidentes ferroviarios, donde la segunda palabra, independiente, pues hombre, teniendo en cuenta que depende del gobierno, pues tampoco es como muy tranquilizadora. En esa comisión independiente se acaba de cesar a alguien, a uno de los miembros, porque había sido nombrado precisamente por ser amigo de un tío de correos de la etapa de Sánchez. Bueno, no sé si eso es un buen indicio, un mal indicio, no tengo ni idea. Por lo pronto, la comisión independiente, la comisión de investigación de accidentes ferroviarios, pues bueno, parece que está teniendo un papel razonable. Parece que quien la dirige, el señor Barrón, pues es alguien con enorme prestigio. Y bueno, pues las cosas que va haciendo por el momento, pues parecen correctas. Ahora bien, a nadie se le escapa que el gobierno hará todo lo posible, todo cuanto esté en su mano, para que no salgan conclusiones de ninguna parte que puedan apuntar a las responsabilidades penales por omisión de miembros del gobierno. Y tenemos una noticia del frente carcelario. Ábalos, desde la cárcel, ha dicho que a él, por el accidente ferroviario, que no le miren, que él no está desde hace 5 años de ministro. Por tanto, que pregunten a Puente. Escuchen. Les seguimos hablando del accidente de Adamuz porque el que fuera ministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha negado desde prisión cualquier relación con el accidente ferroviario de Adamuz. Según The Objective, el exministro insiste en que dejó Transportes hace 5 años y que la responsabilidad política corresponde al actual titular, a Óscar Puente. Sin embargo, parte de las decisiones clave sobre la renovación de los desvíos de la línea AVE Madrid-Sevilla se tomaron durante su etapa en el ministerio, justo donde se produjo el siniestro. La investigación apunta a que Adif adjudicó estas
obras a una UTE formada por varias empresas señaladas en el caso Coldo. La Guardia Civil analiza si estas constructoras emplearon materiales más baratos o procesos generalmente abaratados, lo que habría incrementado sus beneficios de forma irregular. Entre las compañías figura AZBI, implicada en distintos informes y adjudicataria tanto de la primera como de la segunda fase del proyecto. Bueno, ¿cómo está el tema de las investigaciones? Bueno, pues por un lado tenemos esa comisión de investigación de accidentes ferroviarios, que depende vagamente del gobierno, aunque en teoría quienes la componen son personas independientes. Y recalco lo de en teoría. Por otro lado tenemos las investigaciones que está llevando a cabo la juez del partido judicial de Montoro, la que está trabajando a pie de obra con la investigación del accidente, que es la que acaba de pedir que se nombren 3 peritos ingenieros para analizar las causas del accidente con toda la información que aporte la Guardia Civil, que aporte la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios, etcétera, etcétera, etcétera. Y por otro lado tenemos las investigaciones periodísticas que están sacando a la luz pues numerosas irregularidades en todo lo que se refiere a la contratación, al concurso, adjudicación, licitación de esas obras en ese tramo que primero decía Puente que se habían ejecutado en su totalidad y que luego hemos visto que realmente solo implicaron una renovación parcial, que no afectó a numerosos raíles y traviesas que están ahí desde el año de la polca, y que además en lo que se renovó se animaba a las empresas a hacerlo, el utilizar materiales reciclados. De tal manera que al final pues se usó balasto, la piedra de las vías de bajo coste en lugar de un material más caro. Todo eso al final pues puede o no, lo determinarán las autoridades judiciales, haber tenido influencia en el hecho de que finalmente algo terminara rompiendo. Y digo algo terminara rompiendo porque aunque todas las miradas están centradas en la rotura de una soldadura entre 2 raíles, esa rotura no tiene por qué ser el origen del asunto. Puede haber habido otra rotura que haya a su vez motivado esa. Todo se determinará mediante los análisis periciales correspondientes. Hemos sabido también que algunas de las empresas adjudicatarias, alguna empresa adjudicataria en ese tramo, pues tenía contratado a Coldo y está salpicada por las investigaciones de la macrotrama de corrupción. Y sobre todo hemos sabido también después del accidente cómo, ¡pum!, de la noche a la mañana empieza a bajarse la velocidad en media red ferroviaria española. Hemos sabido que había habido 170 avisos de que, oiga, en este tramo las cosas están mal, y muchos más avisos de muchos otros tramos. Con lo cual, el gobierno no ha tenido otro remedio para evitar que pudiera haber otro accidente que bajar velocidades en muchos tramos, lo cual quiere decir que nos ha estado haciendo viajar por tramos que ahora reconoce que pueden ser peligrosos en unas circunstancias derivadas de la falta de mantenimiento, pues muy preocupantes. Por otro lado, seguimos sin respuestas a la incógnita de qué pasó después del accidente. ¿Cómo es posible que Adif perdiera un tren durante 1 hora? ¿Cómo es posible que no supiera durante 1 hora que había descarrilado un tren Alvia? ¿Cómo es posible que Renfe tardara 2 horas en constituir un comité de crisis? Tampoco sabía que le había descarrilado un tren. ¿Cómo es posible que tardaran los servicios de emergencia en llegar 1 hora al Alvia, que es donde más muertos hubo? ¿Cómo es posible que se ordenara a policías que venían de Córdoba darse la vuelta a mitad de camino hacia el lugar del accidente por un tema de competencias, dicen?
cuando ahí los vecinos de Adamuz tuvieron que estar ellos sacando heridos de los trenes, pero no hacían falta policías. Ajá, ya. Bueno, poquito a poquito vamos a ver qué es lo que sucede, pero muy significativo que Ábalos le suelte la patata a Puente, la patata caliente, porque quiere decir que Ábalos es consciente de que aquí se viene un posible tsunami de imputaciones. Y Ábalos dice, que yo hace 5 años que no soy ministro del ramo, así que a mí no me pregunten a Puente. Bueno, no dice pregunten a Puente, pero vamos, pregunten a mi sucesor. Y efectivamente, Óscar Puente tendrá que decir algo acerca de su responsabilidad. Óscar Puente pues tendrá que explicar qué ha pasado con esas licitaciones. En fin, siguen saliendo datos sobre el testaferro, el parece ser testaferro de Zapatero, Julito Martínez. No era solo de Plus Ultra de quien cobró también de otras empresas por intermediaciones con Venezuela. Y luego, pues Zapatero le cobraba a él por asesoría. Según revela El Español, el empresario Julio Martínez, presidente de la aerolínea de origen venezolano Plus Ultra, cobró de grandes compañías españolas por gestiones ante el chavismo, mientras que pagaba al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por su asesoría internacional. Al parecer, Julio Martínez utilizó la sociedad Análisis Relevante para facturar esos trabajos y abonar al expresidente 75.000 euros anuales desde el año 2020, cantidades que Zapatero sí que declaró en el IRPF. Según revela también el diario El Mundo, la cantidad cobrada ascendería a más de 450.000 euros. El expresidente insiste en que su labor consistió en elaborar informes y participar en reuniones y viajes y que actuó dentro de la legalidad. La UDEF investiga ahora los negocios de Julio Martínez dentro de la pieza secreta del caso Plus Ultra, que apunta a una supuesta simulación de préstamos para aparentar solvencia y obtener un rescate público de 53 millones de euros. La Fiscalía sospecha que este mecanismo pudo servir para blanquear fondos ilícitos vinculados al chavismo. La investigación también analiza compras de lujo, transferencias internacionales y el uso de vuelos entre Malabo y Madrid para mover dinero en efectivo. Bueno, ¿han visto ustedes alguna película con alguna escena de una subasta? 300.000, 400.000, 500.000. Han dicho 700.000 por el fondo. Bueno, pues esto de Zapatero empieza a parecer una escena de ese tipo de películas. Porque hoy y ayer El Mundo y El Español pues han publicado que no era solo Plus Ultra, eran otras empresas españolas que para gestiones con Venezuela pues recurrían a Julito Martínez, el amigo de Zapatero. Y luego Zapatero pues resulta que facturaba por asesoría a Julito Martínez, lo cual evidentemente pues hombre, plantea una pregunta. ¿Y quién demonios es Julito Martínez? Es decir, yo soy una gran empresa española y digo, tengo que conseguir cosas relacionadas con Venezuela. ¿A quién puedo recurrir de intermediario? A Julito Martínez, ¿no? Famoso en todo el mundo por sus intermediaciones internacionales. Evidentemente, nadie contrata a Julito Martínez para intermediar con Venezuela. Hombre, contratas a alguien pues que tenga entrada, que sea alguien. Vamos, que todo apunta a que se contrataba a Zapatero. Pero claro, no directamente. Se le contrataba a través de un intermediario, a través de un testaferro, a través de un Julito Martínez. A eso es a lo que apuntan las informaciones. Pero decía que esto parece una subasta porque ayer y hoy El Mundo y El Español pues hablaban de cómo era, en fin, algo generalizado, no eran solo intermediaciones con Plus Ultra, sino también con otras grandes empresas, y cifraban en 450.000 los euros cobrados por Zapatero. Bueno, pues hoy exclusiva en el debate, no son 450.000, son 555.700 euros el montante
parte de facturas giradas por Zapatero al intermediario, al detenido de Plus Ultra. Exclusiva de de Alejandro Entran Basaguas en El Debate. 550.700 euros encontrados a nombre de Zapatero y girados a ese intermediario que ha sido detenido por el caso Plus Ultra. Escuchen. Continúan las excarcelaciones en Venezuela tras la irrupción en Estados Unidos de la dictadura de Nicolás Maduro. Según el Foro Penal Internacional, lo que hemos conocido es que al menos 33 presos políticos fueron encarcelados ayer mismo en Venezuela, una de las liberaciones más amplias registradas en un solo día desde el anuncio del régimen chavista el pasado 8 de enero. El anuncio del cierre del Helicoide, la prisión conocida por sus torturas, ha sido festejada a nivel internacional. El Foro Penal ha asegurado que han sido liberados 33 presos en el día de ayer, algunos de ellos en un estado que demuestra que las torturas a las que han sido sometidos han agravado su estado de salud. Es el caso de Óscar Castañeda, que en abril de 2024 hablaba en un acto de campaña a favor de María Corina Machado en Portuguesa. Poco después fue secuestrado y acusado falsamente de narcotráfico por el régimen venezolano. Tras casi 2 años en el Helicoide, sale incapaz de caminar o reconocer a su familia por el deplorable estado de salud en el que se encuentra. Las imágenes de su liberación están corriendo por las redes sociales en un claro ejemplo de cómo se comporta la dictadura venezolana. Cuando se anunció que iban a empezar a salir presos políticos, pues ya les dije a ustedes que no iba a ser inmediato. Y que no iba a ser inmediato porque había algunos que sí podían ser liberados de forma prácticamente inmediata. La dictadura se iba a resistir, iba a intentar sacarlos con cuentagotas, a menos que aumentara Estados Unidos su presión. Pero ya les dije que había otros que directamente no van a poder salir. De los 820 presos políticos censados, pues algunos han muerto en los centros de tortura venezolanos. Difícilmente los va a poder ahora sacar la dictadura. Y hay otros, que ya les dije a ustedes, que seguramente estaban en tan mal estado que iban a tratar de retardar al máximo posible su liberación. Ayer tuvimos ocasión de conocer varios testimonios y de ver alguna imagen en vídeo realmente espeluznante. Hemos conocido testimonios de algún preso político liberado que cuenta cómo les introducían catéteres por el prepucio, por el ano, por la garganta, para a continuación moverlos y provocarles el mayor dolor posible. Y ayer vimos a alguien, a un liberado, pues que no ha podido contar su experiencia en las cárceles progresistas de Venezuela. Y no ha podido contar su experiencia porque llevaba casi 2 años encerrado y ha salido en un estado tal que era incapaz casi de caminar y de reconocer a su propia familia. Terribles las imágenes. Búsquenlas ustedes en las redes. Yo lo he tuiteado hace un rato. Lo he retuiteado. Estamos empezando a ver salir a algunos de los que han sufrido las torturas inhumanas de ese régimen al que apoyaban los canallas de Podemos, de ese régimen con el que comerciaban los canallas del Partido Socialista, de ese régimen con el que compadreaban los canallas de la Comisión Europea mientras fingían interesarse por la oposición. Estamos viendo lo que es el régimen. Anteayer saltaba la noticia, luego hablaremos de ello, del cierre por fin de ese centro de torturas del Helicoide y de la aprobación de una ley de amnistía. Bueno, lo único malo es que esa ley de amnistía llegará tarde para tantos asesinados por este régimen asqueroso que tantos negocios le permitía hacer a Zapatero. Bueno, ya saben ustedes que por fin Europa, después de vencer la resistencia de España y de Francia,
ha declarado a la Guardia Revolucionaria iraní organización terrorista, ¿verdad? Bueno, pues el Parlamento iraní contraataca. Escuchen. El Parlamento iraní ha declarado a los ejércitos de los países de la Unión Europea como organizaciones terroristas. La medida es una represalia directa después de que los 27 acordaran incluir a la Guardia Revolucionaria iraní en su lista de grupos terroristas por su papel en la represión de protestas en la República Islámica. El anuncio lo ha hecho el presidente del Parlamento, quien ha acusado a la Unión Europea de actuar como vasallo de Estados Unidos y ha defendido que la Guardia Revolucionaria fue clave para frenar el avance del Estado Islámico. Esta declaración tiene enorme carga política y abre un nuevo frente diplomático entre Teherán y la Unión Europea. El gobierno iraní ya había avanzado su intención de responder con firmeza a la decisión comunitaria y de esta manera confirma esa escalada política. Ay, qué bonito, me encanta ver a los regímenes acorralados revolviéndose. Se van a enterar, cómo nos ataquen, cómo que nos declaran organización terrorista, pues nosotros a ellos. ¿A qué les recuerda esa retórica? ¿Recuerdan ustedes a un canalla llamado Maduro mostrándose chulo ante las advertencias de Donald Trump? ¿Le recuerdan haciendo bailecitos? Diciendo, se van a enterar. Sí, sí. Pues ahora Maduro está en una cárcel en el estado de Nueva York esperando a ser enjuiciado y le espera una larga temporada en las prisiones americanas. Dicen que el que amenaza suplica y los iraníes pues están en plan Maduro, amenazando. Bueno, vamos a ver qué es lo que sucede. Los tiempos para la intervención en Irán pues los controla Estados Unidos. ¿Quiere Estados Unidos atacar a Irán? No, para nada. Donald Trump ha hecho siempre gala de no haber iniciado ninguna guerra. Primer presidente en muchísimas décadas americano que no iniciaba ninguna guerra en su mandato. Y quiere seguir sin iniciar una guerra. Si ven ustedes lo que ha pasado en Venezuela, pues al final ha hecho una operación enormemente quirúrgica. Ha detenido a Maduro y todo el régimen está haciendo y derrumbándose. En Irán, pues lo que preferiría... Bueno, y antes de eso, intentó que Maduro se fuera por su propia voluntad. Lo que Donald Trump va a hacer en Irán, pues es exactamente lo mismo. Está intentando por todos los medios encontrar una solución diplomática. Vamos, que Irán acepte dejar la represión y acepte no seguir adelante con sus planes de desarrollo de armas nucleares y, bueno, si aceptara a Irán, pues entonces Estados Unidos no atacaría. Lo que pasa es que Irán no puede aceptar, y no puede aceptar porque renunciar a la represión implica dejar que el pueblo iraní proteste. Y el pueblo iraní no quiere a su régimen de piraos islamistas. El pueblo iraní no quiere que las mujeres sean oprimidas. El pueblo iraní quiere libertad, como todos los pueblos, y quiere prosperidad, como todos los pueblos. Con lo cual, si no recurre la represión al régimen, el régimen está acabado. Si recurre a la represión, entonces Estados Unidos pasará a la siguiente fase, que será pues ver qué tipo de operación lo más quirúrgica posible puede acabar con el régimen. Bueno, dice el régimen que va a nombrar a todos los ejércitos de Occidente fuerzas terroristas en represalia por... ese tipo de retórica lo único que muestra es la cada vez mayor debilidad de ese régimen criminal. Bueno, vamos con Israel Duro, periodista de Voz Media, para que nos cuente qué trae hoy Voz Media en portada. Buenos días, don Israel. Muy buen lunes, amigos de Radio Libertad. Desde Voz os deseamos un gran inicio de semana y para ayudar a que sí sea, os recomiendo dos piezas interesantísimas que llevamos hoy en nuestra portada. Una de ellas es una opinión de Rafael Bardají,
Bajo el título El mundo después de Davos, el renombrado estratega en política exterior asegura que tras el discurso de Trump en el Foro Económico Mundial, ha quedado claro que el orden mundial que imperaba desde hace 40 años llegó a su fin. Donald Trump, dice Bardaghi, es para el hombre de Davos lo que el meteorito para los dinosaurios, el evento de extinción. ¿Cómo es este nuevo mundo? Os invito a leerlo hoy en voz.us, donde también podrán leer, y este es el segundo tema que deseo recomendar, sobre el aumento del apoyo a la libertad religiosa en Estados Unidos. Aumento del respaldo a la libertad de culto impulsado sobre todo por la generación Z. En Voz conversamos con los autores del estudio que reveló este espaldarazo a la libertad religiosa. Autores que celebraron que 250 años más tarde este valor fundacional sigue siendo un pilar de la sociedad estadounidense. Todo esto y mucho, mucho más en nuestras redes sociales y en nuestra web, voz.us.